Alif presenta Caminando Juntos. La devoción por las vírgenes se trata de un fenómeno recurrente en todo el continente e incluso en otras partes del mundo. Según el historiador Vladimir de la Cruz, el concepto de las vírgenes corresponde precisamente al proceso de conquista española y portuguesa. De igual manera se manifestaban los conquistadores ingleses que, aunque se habrían separado del catolicismo, conservaron bien las tradiciones cristianas, las cuales fueron impregnadas a las etnias que habitaban los países de los cuales se iban apoderando. De esta forma encontramos en el continente a distintas vírgenes, todas con el grado de patronas. En Cuba, la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. En Ecuador, la Virgen de la Presentación del Quiché. En El Salvador es la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, así se le dice. En Guatemala, Nuestra Señora del Rosario. En Honduras, Nuestra Señora de Supayá. En México, la Virgen de Guadalupe, que de paso es la Virgen, digamos, que más impacto tiene en todo el continente, e incluso se reproduce como concepto en algunos otros países. En Nicaragua, Nuestra Señora Inmaculada de la Concepción el Viejo. En Panamá, la Inmaculada también. En Paraguay es la Virgen de la Señora Concepción de Caucupé. En Perú, la Señora de la Merced, que también la llaman la Virgen de la Evangelización. El proceso de la evangelización fue cuando los españoles, ya establecidos en la colonia, empezaron a impulsar la educación religiosa, que fue la evangelización con la cual obligaban a todas las comunidades indígenas a educarse en la religión, aceptándola o imponiéndosela por la fuerza. En el Paraguay, en Puerto Rico es la Señora de la Divina Providencia. En Dominicana, la Señora de las Mercedes de Altagracia. En Uruguay tiene un nombre muy extraño que se llama Nuestra Señora de los 33. Yo honestamente no sé por qué se le llama a los 33, pero entiendo que así se llama. En Venezuela es la Virgen de Coromoto, que es muy importante. Muchas mujeres en Venezuela se llaman coromotos. El historiador explicó que la mayoría de las vírgenes presentan características físicas similares a las poblaciones conquistadas y sometidas al proceso de evangelización. Tal y como sucedió en nuestro país con la Virgen de Ujarrás, cuando habían periodos de hostilidad y amenazas, se influenciaba a la gente en la creencia de una virgen para poder unificar y de esta forma luchar contra los enemigos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la invasión de Zambos mosquitos. El patrón se repetía en otras partes del mundo. Estas son, digamos, a grandes rasgos las principales vírgenes que tienen el carácter de patronas. Al margen o a la par de ellas existen otras vírgenes que van haciéndose surgir en la tradición histórica y en la tradición católica de la colonia, porque está asociada no solo al proceso de la evangelización misma, sino también a elementos culturales muy importantes de identificación cultural. Por ejemplo, en el caso de la Virgen de Ujarrás, para el caso nuestro, cuando surge la imagen de la Virgen de Ujarrás y la tradición se empieza a cultivar, es porque hay una amenaza de invasión de Zambos mosquitos, que eran piratas, que penetraron el territorio nacional y llegaron casi hasta Ujarrás. Entonces hicieron surgir los religiosos, obviamente, y el Estado colonial, la imagen de la Virgen, que tiene las características también étnicas de la población, para unificar alrededor de esos elementos simbólicos a la población, en este caso para echar a los piratas y para enfrentarlos. En muchos países, en muchas regiones de América, se siguieron exactamente estas mismas tradiciones. Por ejemplo, en la de Panamá igualmente está asociada al saqueo y al incendio provocado por el pirata Morgan. La de Nicaragua, la Purísima, igual, con situaciones muy parecidas. En Ecuador creo que esto se asoció a una situación de osos salvajes que aterrorizaban las zonas indígenas y que se comían a los indios.
En algunos otros lugares tienen ese tipo de tradiciones y se asocian. Según De la Cruz, los españoles pudieron haber observado cómo en muchas tribus indígenas existía la adoración a figuras de dioses y diosas. De acuerdo a eso, se les inculcó la creencia de las vírgenes. Por su parte, Monseñor Ángel San Casimiro comentó que las diferencias entre cada virgen corresponden a diferencias culturales. Ciertamente, cada país y a veces cada pueblo invoca y venera a la Madre de Dios bajo diferentes advocaciones. Son advocaciones que tienen lugar muchas veces con situaciones propias de la cultura del pueblo o del país en que se venera a la Virgen. Y así vemos, por ejemplo, como en España, para nosotros, la Virgen del Pilar tiene efectivamente esa especie de imán hacia cuyo santuario acuden de todas las partes de España. Por otra parte, tienes la Virgen bajo el título del Carmen, que acabamos de celebrar su fiesta, en que también se celebra en muchos países, principalmente de raíz hispana. La Virgen de Coromoto, por ejemplo, en nuestro país latinoamericano, la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, allá en México, y que el Papa San Juan Pablo II la declaró Reina de América. Entonces, y podríamos decir, bueno, ¿son distintas personas? ¿Son distintas vírgenes? No, es la misma persona, es María. La Virgen de Ujarrás fue en un inicio incluso declarada como patrona de la provincia de Costa Rica y se hacían romerías anuales, tales y como las que se hacen hoy en honor a la Virgen de los Ángeles. Posteriormente, en el año 1824, bajo el gobierno de Juan Mora Fernández, se decreta como patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles. En el caso de la leyenda de la aparición de la Virgen de los Ángeles, esta se asocia a un barrio marginal de Cartago llamado la Puebla de los Pardos. En las ciudades de los españoles, en el último y más alejado lugar, estaban los pueblos de las mezclas, en donde los pardos respondían a una de las combinaciones multiétnicas entre zambos, mulatos y mestizos. En ese caso, los pardos era una mezcla racial. Estaban los indígenas y los blancos, españoles o europeos. Eso producía el mestizo. Después introdujeron el negro y el indígena provocaron el zambo, el negro y el blanco provocaron el mulato, pero entre mulatos y zambos y esto empezaron a desarrollarse eso que se llamaron pardos, tercerones, cuarterones, etcétera. Hay varias denominaciones para clasificar esos grupos interraciales que iban desarrollándose con mezclas hacia abajo y se iban ubicando en pueblos hacia la zona marginal del centro de la ciudad. Por eso, cuando aparece la Virgen de los Ángeles, aparece con un sentido muy popular y muy popular, de lo más bajo, porque era justamente en el pueblo Los Pardos. Para decirlo gráficamente hoy, haciendo una comparación tal vez grosera y violenta, como decir que apareció en Los Guidos o en Aguantafilo o en algo así. La devoción por la Virgen es un hecho repetido, con matiz histórico e incluso estratégico político muy particular. De esta forma, los países se unen en la creencia de un mismo principio bajo otro nombre y otra representación, que al final significa la esperanza y fe de millones de seguidores. Le informó Estefanía Colombari. Producción Cecilia Maimó. Edición Pablo Díaz. Con la dirección de Randall Rivera. Alif presentó Caminando Juntos.